Quiero que abramos en el Salmo 18, 21 y quiero tocar en esta tarde 3 puntos, gloria al Señor, porque este problema que hay en medio de la humanidad nos está afectando a todos de una manera muy especial, y al pueblo de Dios el Señor nos tiene con un propósito. Abramos en el Salmo 18 y vamos a mirar un par de versos y miremos la posición del salmista. En el Salmo 18, Salmo 18 y el verso 21, y después vamos a mirar el verso 30. Amén. Salmo 18, verso 21. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ahí está la proyección. Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. Les invito a todos a estar en pie. Vamos a leer ese verso al unísono, ¿verdad? ¿Todos están listos? Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Ahora leamos el verso 30. Ahí está el verso 30. Todos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que sea el Espíritu Santo poniendo esa sazón especial para que la palabra haga un efecto especial en cada uno de nuestros corazones, porque no podemos continuar en las mismas condiciones en que hemos venido, ¿verdad? Tiene que reflejarse un cambio, y la palabra de Dios ha sido enviada para operar ese cambio en cada uno de nosotros. Levantemos nuestra mano derecha en alto y orémosle al Señor. Padre del cielo, en esta hora tenemos toda la disposición, Señor, de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para recibir tu preciosa palabra, Señor. Permite, Padre del cielo, que esa semilla penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que no caiga en pedregales, Señor. Padre, que no la ahogue la angustia que está viviendo la humanidad en esta temporada. Especialmente, Señor, en este tiempo donde la gente ahorita están más preocupados en sus intereses propios, en sus intereses personales, más no los intereses del reino, más no están interesados en ti, Señor Jesucristo. Aunque todo el mundo ahorita mismo te pronuncia que tú eres el centro de la Navidad, la gente está enfocada en otras cosas. Padre del cielo, permite pues que la palabra en esta noche, en esta tarde, llegue a lo profundo de nuestros corazones y que caiga, Señor, en esa tierra blanda, en esa tierra fértil, y que dé fruto a siempre a la gloria de tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús recibimos la bendición y todo lo declaramos. Amén. Dando gloria a Dios, puede sentarse. En este verso anterior que acabamos de leer, en el verso 21, vamos a mirar la posición del salmista. Amén. Para que iniciemos con ese par de versos. En el verso 21, el salmista es un hombre que todo lo tiene. En el reino de David está la riqueza, está la fama, está el poder, está todo. Entonces, pero siempre, aunque la fama esté alrededor, aunque la riqueza, aunque la fortuna, aunque tengamos el mejor trabajo, aunque tengamos la mejor posición, aunque todo lo material esté a nuestro favor, hermano, lo espiritual puede estar entre comillas, ¿verdad? Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, en el verso 21, el salmista David está mencionando en este verso, y él dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová. Amén. Pudiéramos decirlo todos de corazón: porque yo he guardado la palabra de Dios. Probablemente ahí hemos ido marchando en medio de pruebas y dificultades, y en lo profundo del corazón ha estado ese deseo, ¿verdad? De perseverar, de recibir y mantenernos en esa bendición. Y el salmista dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y dice: y no
me aparté impíamente ¿de quién? De mi Dios. Vamos a mirar, hermanos, cuando él está haciendo referencia en este verso, yo he guardado la palabra de Dios y dice, y no me he apartado impíamente. ¿Qué términos pudiéramos nosotros incluir para decir, como el salmista, yo no me he apartado impíamente? O sea, no he dejado, ponemos la atención, ¿verdad? Porque el salmista lo que está diciendo, miren, aunque yo tengo el reino en mis manos, aunque tengo toda la riqueza, la fama y el poder a mi disposición, dice, yo no he dejado los caminos del Señor, yo no he dejado nada de eso para vivir impíamente, porque él no hubiera podido hacer. Él pudiera haberse inclinado por todos los deleites materiales y olvidarse del Señor. Acabó, él era el rey y todo estaba a su disposición, pero él está reconociendo, no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Entiende usted el término, hermano? Nosotros a veces nos apartamos del Señor por cualquier tontería. Amén. Nos apartamos por carne, puede ser. Oh, yo no quiero perder mi pareja, yo no quiero perder mi esposa, yo no quiero perder mi esposo, porque me uní en yugo desigual, entonces es una lucha que estoy teniendo, pero no le he dado la prioridad a Dios. Oh, no, mire, el trabajo me vence, el trabajo, estas ofertas, y hay tantas cosas que yo quiero sacar provecho en mi trabajo. Eso es obrar impíamente, porque el Señor nos da a nosotros 24 horas diarias, y dentro del horario que Él nos da, esas 24 horas, nos da también la bendición y la facultad de tener un trabajo, pero muchas veces dejamos que ese trabajo nos domine, dejamos que ese trabajo nos consuma, dejamos que esa actividad que es extra, que esa parte de las cosas de Dios tome el control de nuestras vidas. Y ahí es donde el salmista está diciendo, yo no dejé que ninguna cosa impía, yo no me aparté impíamente de mi Dios. Entre otras cosas, el temor de Dios siempre estuvo en el fondo del corazón de David y debería de estar en lo profundo de nuestros corazones. Probablemente vamos a experimentar que todo lo que estamos disfrutando o todo lo que estamos participando alrededor, en cierto momento de nuestra vida nos va a inclinar, ¿verdad? Porque hay cosas materiales que nos llaman mucho la atención y, oh, bueno, yo quiero esto, yo voy a esforzarme el máximo por esto. Y cuando nos hallamos detrás de ese objetivo material y nos desenfocamos del Señor Jesucristo, nos podemos hallar batallando impíamente. Amén. Nos podemos hallar en una situación donde estamos desagradando a Dios. Entonces, el salmista nuevamente en el verso 30, públicanos el verso 30, después de haber entendido esa parte del verso 21. Entonces, en el verso 30, él dice, en cuanto a Dios, él está haciendo claridad. Vamos a mirar, cada uno de nosotros analicemos, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a Dios? ¿Qué está aconteciendo ahora en nuestra vida? ¿Qué está aconteciendo en nuestra vida que sea tan importante y que pueda apartarnos de Dios? Amén. Entonces tenemos que reconsiderar esos detalles. Y el salmista en el verso 30 le está diciendo, en cuanto a Dios, perfecto es que su camino. Lo que Dios nos ofrece tiene un incalculable valor, tiene una incalculable estabilidad. Amén. En el Señor, cuando nosotros hemos puesto nuestras bases, cuando hemos echado y nos hemos enraizado en el Señor, las cosas, probablemente la palabra del Señor dice que aunque vengan vientos, que aunque vengan turbulencias, que aunque vengan ríos, que aunque vengan vendavales y todo atente contra nosotros, dice que estaremos confiados en la roca que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Entonces el salmista está diciendo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea, si él dijo, yo no he procurado no apartarme impíamente en ningún camino impío para desagradar a Dios. Entonces él está diciendo, su camino es perfecto. Gloria al Señor. Y ahora dice, miren lo más hermoso del siguiente término.
¿Pueden leerlo conmigo? La siguiente porción después de la coma. ¿Qué dice? Y, todos. Y acrisolada, ¿qué? La palabra de Jehová. ¿Entiende usted qué es acrisolada? ¿Alguien en la congregación entiende qué es la palabra acrisolada? Limpio. Cuando se menciona ese término y está diciendo el rey David, dice, la palabra, ahí está, y acrisolada, ¿qué? La palabra de Jehová. Mi cuñada dice, limpia. Y todo lo que se refiere a perfección. La palabra, dice él, y acrisolada la palabra de Jehová. Entre otros términos, la palabra perfecta, la palabra que no tiene ninguna tacha, la palabra que no tiene ningún error, la palabra que es inmaculada, preciosa, es divina, es maravillosa, es hermosa para nosotros, lo más excelente, lo más privilegiado, a eso se refiere la palabra. Entonces el salmista David está diciendo, ¿y qué dice? Y acrisolada la palabra de Jehová. Para nosotros, entre otros términos, lo más perfecto, lo más sublime que nosotros hayamos podido tener acceso. Mire, hermano, al usted abrir la palabra de Dios, sea que la lea en español o la lea en inglés o en el idioma que Dios le haya concedido a usted la gracia, ¿verdad? Usted, porque estamos en medio de un ambiente donde los muchachos, su lenguaje más importante para ellos es el inglés, ¿verdad? Ellos batallan un poquito en el español, pero nosotros, los que venimos de nuestros países con nuestra cultura hispánica, traemos la raíz del español y difícil se nos pega el inglés, ¿verdad? Pero a ellos sus raíces son el inglés y el español es el segundo idioma para ellos. Pero no importa el idioma que Dios le haya permitido y que usted pueda abrir la palabra, esa palabra acrisolada quiere decir la bendición más perfecta que usted haya podido recibir aquí en esta tierra, en esta vida que Dios nos ha concedido. Entonces es un privilegio y el salmista David está hablando de eso. Y acrisolada es que la palabra de Jehová. Entonces quedamos en que la acrisolada es perfección, transparente, es lo más hermoso, lo más brillante que nosotros hayamos podido tener acceso. Ahora dice él, escudo es a todos ¿quién? Los que en él esperan. Escudo, la palabra, y el mismo Dios, porque él es la palabra, dice que es escudo a todos los que en él esperan. Entonces en 2 versos él está dándonos a nosotros el resumen prácticamente de todo lo que ha sido su posición, ¿verdad?, ante Dios. Y él aclara, yo no me he apartado impíamente por ninguna razón. No importa, he tenido problemas, dificultades. ¿Cuántos no los tuvo el rey David? Persecuciones. El David, sus manos eran derramadoras de sangre, porque él fue un hombre preparado para la batalla, para librar las batallas del pueblo de Israel. Entonces mucha sangre fue derramada a través de las manos del rey David. Pero del otro lado estamos hablando de que lo que había dentro de su corazón, ¿para quién? Para Dios. Amén. Entonces vamos a mirar, hermano, en el primer pensamiento. La gente, ponme atención, la gente no conoce los caminos de Dios o sus pensamientos. Esa es la mera realidad. Y como resultado, no vive como Dios quiere que vivan. Amén. ¿Dónde está entonces, hermano, el problema? ¿Cuál es el problema que está enfrentando la humanidad ahora? ¿Quién me puede decir, en base a las palabras que hablamos? ¿Cuál es el problema que está viviendo la humanidad? Y estamos hablando de que nosotros estamos dentro de la humanidad, ¿verdad? Aunque somos pueblo de Dios, hacemos parte de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir? El mundo está muy
Distracción. Distracción. Y el mundo tecnológico, la gente se ha metido a navegar, ¿verdad? En el mundo tecnológico, en el internet, y allí se gastan horas y horas y horas. Ok, ¿quién más puede aportar algo más? ¿Cuál es el problema que está viviendo la humanidad? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo ahora? Dime, Saúl. El dinero. Dinero. Ajá. ¿Algo más? Incredulidad. ¿Quién me puede aportar algo más? Independencia. ¿Qué más? ¿Ah? Idolatría. ¿Qué más, Luz? No concentrarnos en Dios, en pensar en otras cosas en lugar de estar un poco más atento a la palabra y a todo lo que eso significa para nosotros. Amén. Entre otras palabras, todos lo dijeron correctamente, pero eso lo resumimos en dos palabras claves. Y esas dos palabras son ¿qué? Digamos todos: el pecado y la ignorancia. ¿Podemos repetir todos? El pecado y la ignorancia. El pecado, hermano, nos hace ignorantes. Y no me vaya a salir: ay, hermano, yo no he pecado, ni ayer ni hoy. El pecado de irreverencia, lo mencionaron ustedes: irreverencia, idolatría, ambición. ¿Cuántas cosas estamos nosotros padeciendo ahora mismo? Porque estamos hablando de la humanidad, no estamos señalando a nadie en particular. Y aquí a veces nos escudamos: oh, que eso aquí no pasa en la iglesia, que eso pasa en la iglesia en la luna. Vamos a enfrentarlo hoy. El problema que estamos viviendo nosotros como iglesia del Señor. Amén. Y si nosotros como iglesia del Señor estamos mal, entonces ¿cómo estará la humanidad? ¿Ha pensado usted de esa manera, hermano? La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá quién? El impío. ¿Y quién más? Y el pecador. Pero entonces el impío y el pecador. Y el rey David decía: yo no he obrado, por lo menos yo no he actuado impíamente, no me he inclinado a las cosas impías. Pero en realidad, hermano, no es que nos inclinemos, sino que es que a veces nos enfrascamos. A veces resultamos envueltos en las cosas impías. Y como decía el chavo, sin querer, queriendo. ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos que ser es conscientes. La situación que está viviendo la humanidad ahorita mismo es por, lo acabamos de mencionar, el pecado y ¿qué más? Y la ignorancia. Pecado, hermano, está a flor de piel. No más salga de la puerta para afuera, o aún en la misma iglesia, la gente está participando del pecado. ¿Cuál pecado? Estar en la misma iglesia y no estar reverente a la palabra. Eso es irreverencia, eso es pecado. Y cuando se está trazando un sermón, estar yo con el teléfono aquí debajo de la mesa, en la comunicación y en la conversación con las amistades, y ja, ja, ja. O sea, yo estoy ignorando la voz de Dios. ¿Sí o no? Estoy poniendo la palabra del Señor, estoy poniendo al Señor a un lado. ¿Y qué le estoy diciendo? Quítate, Señor, por ahora, que ahorita yo estoy más interesado en este otro asunto. Y vine a adorar a Dios. Y pude haber cantado el coro antes. Yo vine a adorar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero en la hora de la predicación se me fue la onda. ¿Sí? Me incliné impíamente y era lo que estaba diciendo el salmista. Entonces vamos poniendo atención a esos detalles. Ahora, ábrenos por favor Isaías. En Isaías capítulo 55 vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 9 para que podamos tener coherencia, ¿verdad?
dentro de la palabra y para que podamos identificarnos. Porque el salmista decía, yo, en cuanto a Dios, Él sigue siendo Dios, su palabra es perfecta, sus caminos son perfectos, pero vamos a mirar a ver qué es lo que dice Isaías. Amén. Isaías 55:7, allí está. ¿Alguien puede leerlo conmigo? Todos, vamos a leer. Deje que el impío su camino. Hagamos una pausa ahí. Dice el profeta, y vamos a recordar lo que dijo el rey David. Las palabras del rey David: yo no me he inclinado impíamente. Ese término impíamente, impío, ya lo tratamos un poquito, ¿verdad? Que aunque no queremos, nos caemos ahí. Como dijimos, como dijo el chavo, sin querer, queriendo, ¿verdad? En un momento me distraje y esa pequeña distracción fue el medio que el enemigo utilizó. ¿Para qué? Para robarse la bendición que Dios me había preparado en ese momento. Y salí del servicio y me perdí el rema, lo que Dios había tenido reservado para mí. Entonces, dice el profeta, continuemos, deje que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy en día, hermanos, tenemos una batalla, pero, hermanos, en la mente. Es una batalla constante. Estamos luchando contra el ambiente afuera, estamos luchando contra el ambiente de la casa, en la iglesia estamos batallando con el ambiente de la iglesia, porque los espíritus, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades que están donde, en las aires. O vamos a la iglesia y es el lugar perfecto, allí está blindado. Después de que entremos a la iglesia y no somos la mente al santo, santo, santo. Mentiras. Hay gente que logra llegar a la iglesia y agarran, pongan la atención. La palabra del Señor dice que logremos entrar por los atrios a la casa del Señor. Amén. Puertas. Logramos entrar a la casa de Dios. Entramos a los atrios de Dios. Y dice que procuremos que nuestro anhelo sea llegar a los pies de Cristo. Después de que estemos a los pies de Cristo, estamos en el lugar santo. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel del Señor, el mismo Dios, le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué le dijo? Quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Ok, ahora, miren lo que sucede. Nosotros entramos, nuestros zapatos están sucios, ¿verdad? Hemos traído cuanta escoria del mundo. Hemos pasado por problemas, dificultades. Y quiero que me entiendan, porque a veces todos entramos con los zapatos sucios, y no solamente los zapatos, por lo menos el único elemento que tenía en desacuerdo eran las sandalias. Pero si Dios nos llamase la atención cuando entre por la puerta, yo pienso, hermanos, que ni aún quitándonos la ropa y todas las joyas y lo que trajésemos, sería suficiente. Porque el Señor lo que quiere es que quitemos ¿qué? La inmundicia que hemos recogido, hablando de problemas, de dificultades, hablando de todo lo que confrontamos segundo a segundo, ¿verdad? Antes de venirnos de la casa peleando con los muchachos. ¿Te arreglaste? ¿No te arreglaste? ¿Comiste? ¿No comiste? Que no quiero esto, no quiero aquello. Y uno se enoja, uno se indispone, ¿sí o no? Y entonces eso está creando una serie de situaciones que nos indisponen y nos está creando un ambiente de ira, de desacuerdo,
nos enfadamos, nos enojamos, y entonces todo aquello está peleando contra la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando entramos, logramos llegar al lugar santo, pero la recomendación de la palabra es que logremos entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Cuando entre por los atrios, por la casa del Señor, dele gracias a Dios que llegó a la casa de Dios. Venga hacia el altar, no pierda tiempo, para que usted aquí entregue todo lo que trae, se lo entrega a Jesucristo. Y usted pueda decir: Señor, hoy entregué todas las actas que habían contra mí, todos los edictos, todas las maldiciones, todo lo que estaba en contra mía, que yo creé, el ambiente que yo creé, lo que me tiró el mundo, lo que me tiró el enemigo, porque me quería destruir. Pero hoy vengo, Señor, esta ofrenda que traigo, esto no tiene ningún valor, esta ofrenda económica, el diezmo, no tiene ningún valor hasta que usted no le entregue lo otro que el Señor quiere que le entregue. ¿Me entienden, hermanos? Toda esa inmundicia, toda esa frustración, todo ese pecado, al usted llegar al lugar santísimo, usted se deshace y se lo entrega todo al Señor Jesús, y todo le pertenece a Él. Amén. Su familia, todo lo que yo tengo, lo que soy, le pertenece a Él. ¿Cuánto más no venir a entregárselo voluntariamente? Y de aquí vamos a poder salir, y salimos como frescos, salimos renovados. Gloria al Señor, porque de esa manera quiere el Señor que andemos. Entonces, razón tiene el profeta cuando dice: deje el impío ¿qué? Su camino. Y nosotros aquí nos estamos dando el paquetazo de los cristianos. Si hablasen de mí, ¿verdad? Yo ya casi lo único que me hacen falta es alitas para volar. Mentiras. Quitémonos ese terrible engaño del enemigo. Mire, si entramos por la presencia, por los atrios del Señor, reconociendo lo que somos, reconociendo que somos unos pecadores, que hemos fallado en lo más mínimo y elemental, hemos fallado, entonces llegamos a la presencia del Señor, y el Señor nos recibe como el padre que recibió al hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, deje el impío su camino, y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. El Padre Celestial siempre nos está esperando. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Ese lugar santísimo la gente puede tener en mente: oh, solo cuando voy a la iglesia. No, Señor. Ese lugar santísimo está donde usted se rinda a la misma presencia del Señor. En casa, en el comedor, en la cocina, en el baño. En otras ocasiones se lo he dicho. Usted tiene que hacer de su casa, usted tiene que hacer de todos los laberintos que hay en su casa un altar de adoración al Señor. Cocinando, limpiando, barriendo, todo lo que usted esté haciendo para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Continuemos con el verso siguiente. Habíamos dicho que íbamos a ir hasta el verso 9. Veamos el 8. Miren lo que dice el 8. Porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Dijo quién? El Señor. Él le puso la firma. Hermano Saúl, la forma que usted piensa, dice el Señor, no son los pensamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo estoy de acuerdo. A veces el pastor se le desajusta la loca de la casa, y la loca de la casa empieza: China, Japón, Colombia, y se está paseando por todo el mundo. ¿Qué te pasa? El salmista dijo claramente: oh alma mía, no te turbes dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Usted póngale freno a esa loca, porque esos pensamientos
no son los pensamientos de Dios. ¿Qué estaba pensando usted ahora que termine la reunión? O estoy deseando que se termine rápido la reunión. El pensamiento no es el pensamiento de Dios. Y Él está diciendo, Él le puso la firma, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Dice, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces a veces nosotros lo único que estamos es, entre comillas, el título de cristianos, dándonos el paquetazo. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia fulana de tal. Esa iglesia no salva a nadie. Términos, títulos no salvan a nadie. Y hay quienes están, pero mire, con aquellos grandes intereses en títulos. A ver a qué horas me nombran, a ver a qué horas va a haber el nombramiento para que me suban, para que me escalen. Esos no son los pensamientos de Dios, esos no son los caminos de Dios. Los pensamientos y los caminos de Dios son la humillación constante. Entre más nos humillemos, dice el Señor Jesucristo, que al soberbio, ¿de qué manera? Lo mira desde lejos, no lo desprecia, dándole todavía una oportunidad. Pero dice que cuando la gente se humilla, eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer el 9. Entonces en algo vamos estando de acuerdo, ¿verdad? Que esta humanidad está como está, ¿por qué? Por el pecado y la ignorancia. Ignorancia en la palabra del Señor. Verso 9, todos me ayudan a leer. Como son ¿qué? Más altos los cielos que la tierra. ¿Quién puede medir esa distancia? Es una distancia muy grande. Es una distancia incomparable. La NASA puede decir, tantas millas de distancia, pero ellos están haciendo un cálculo. Se fueron con una cinta aquí midiendo desde que tocaron la Tierra hasta que llegaron al espacio o a la Luna. No, son cálculos. Nadie lo sabe. Y el Señor está diciendo, como son más altos que los cielos, que la tierra, dice, así son ¿qué? Mis caminos más altos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los caminos que Dios tiene para ti y para mí son caminos, hermano, de bendición. Y cuando nosotros caminamos en los caminos de Dios, mire, hermano, no es por nada, pero nosotros podemos ver para abajo, ¿sí o no? Podemos ver a los impíos, cómo están obrando, cómo se están revolcando en el pecado, mientras nosotros vamos caminando. La Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, nosotros no estamos caminando para abajo, no estamos caminando a ciegas, no estamos caminando sin dirección, a ver a qué hora se encuentra como que el ciego. No, estamos caminando, hermano, seguros, y vamos ¿hacia dónde? Hacia la eternidad con Cristo Jesús. Entonces dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y dice, y mis pensamientos, ¿qué? Más que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, lo que nosotros podemos recibir a través de la palabra, el salmista decía claramente la palabra acrisolada, la palabra perfecta, la palabra transparente, la palabra más brillante, más hermosa, gloria al Señor. Entonces, pensar y por lo menos poder participar de la palabra del Señor para nosotros es una tremenda bendición. Y muchos de nosotros nos hallamos a veces despreciando lo que Dios nos está dando. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Amén. Entonces el consejo del profeta es: deje el impío su camino. Y nos cae como anillo al dedo. Tenemos que despojarnos de toda impiedad. El salmista dijo: yo no me incliné fácilmente a la impiedad, a vivir impíamente,
sabiendo que Dios es tan grande, tan perfecto, tan sublime, que sus caminos son perfectos, deberíamos pensar de la misma manera. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto. La gente necesita una renovación de su entendimiento a fin de poder vivir en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces aquí la clave es, la gente necesita una renovación ¿de dónde? De acá. La gente muchas veces nos dice, yo no sé si esto usted lo llegó a escuchar, ¿sabe que a usted le lavaron el cerebro? Hemos sido procesados, estamos siendo renovados por el Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado constantemente y nuestras mentes están siendo renovadas. Nuestras mentes no fueron como la gente dice, ¿verdad? Oh, usted le lavaron el cerebro. No, ojalá el Señor me hubiera puesto un cerebro nuevo. La Biblia dice que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, pero el Señor sigue dándome albedrío, libre albedrío, para que yo actúe, pero para que yo razone conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Entonces, lo que ha ocurrido en mí es un milagro sobrenatural. Dios se ha revelado, Dios ha empezado a obrar en mí. Nadie me lavó el cerebro. El Señor Jesucristo me está hablando de la verdad y es lo que yo estoy haciendo. Estoy creyendo. Entonces, la gente verdaderamente necesita un cambio desde aquí, desde adentro de su mente. Cambiar la mente, cambiar el corazón, dejar que el Señor obre a través de su preciosa palabra. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Rápidamente, en Romanos capítulo 12, para que miremos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Romanos 12, el verso 1 y el verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Siguiente verso. No os conforméis, ¿qué dice? A este siglo, sino, continúa leyendo, Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí está la clave. Si decimos que la gente necesita un cambio, una renovación desde adentro, en la mente, porque de otra manera la gente está llena, está contaminada su mente. Cuánta cosa, ¿verdad? Filosofías, cosas del mundo. Y todo eso tiene que ser cambiado. Todo eso y el único que puede hacer eso es Dios, a través de su preciosa palabra. Entonces era la recomendación del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Estábamos diciendo en el comienzo de la lección que el problema que está viviendo ahorita la humanidad es un problema generalizado, pero como es un problema generalizado, entonces la gente se han adaptado y la gente han absorbido ese problema. Pues ¿qué dicen? Es un problema común, todo el mundo lo está sufriendo, entonces yo también lo estoy sufriendo, entonces estamos bien todos. Entonces la conformidad de la gente es, si todos estamos mal, entonces todos vamos a terminar mal. Esa es la teoría, esa es la filosofía. Y esa es una filosofía muy pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, muchos dicen, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Dónde van a terminar? En el hueco. Se van a caer. Entonces, si la filosofía de esta humanidad, de esta sociedad, está mal, y usted se conforma a esa sociedad, entonces hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de qué? De tontos, ¿verdad? Porque dicen, eso está generalizado, esto también, pues a mí que me va, ¿verdad? No, hermano, como hijos de Dios, estamos llamados para hacer la diferencia. Y Dios va a hacer la diferencia
en medio de la humanidad a través del pueblo que Él se ha escogido, el pueblo que Él ha libertado, el pueblo que Él ha limpiado con su sangre, el pueblo al cual se le ha invocado el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está la diferencia. Usted y yo somos diferentes. ¿No somos qué? No somos del montón. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo, porque él está hablando a los romanos en esa carta, y ahora nos está hablando a nosotros el Espíritu, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de qué? De vuestro entendimiento. O sea que si damos oportunidad para que el Señor haga un cambio aquí adentro, entonces algo positivo va a salir y algo bueno tiene que salir de ese cambio. Amén. Entonces dice: para que comprobéis cuál sea que la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo conformarnos a conforme está la sociedad? Si fulano está mal, entonces yo voy a terminar en las mismas condiciones. No, yo tengo que superarlo. Y hay muchos dicen: bueno, mi familia siempre ha sido pobretona, mi familia siempre ha sido jodida, mi familia siempre ha estado en estas condiciones, y yo no creo que vaya a operar un cambio. No, señor. Usted en Cristo Jesús está llamado para operar el cambio. Y hay quienes se conforman: este mal, esta enfermedad que lo padeció la tatarabuela, que lo padeció la bisabuela, que lo padeció la abuela, y ahorita lo está padeciendo mi padre, entonces yo también lo tengo que padecer. Cancelado en el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados para marcar la diferencia. Toda cuestión generacional, todo pensamiento generacional, toda enfermedad generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que eso ha venido de generación en generación. La Biblia dice que Él visitaría la maldad. ¿De qué manera? Hasta la primera, ¿qué más? Segunda, tercera y cuarta generación. Pero si el Señor nos ha visitado hoy y ha puesto su nombre sobre nosotros y hemos sido liberados, todos sus pensamientos generacionales han sido cancelados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo nosotros pensar cómo está la humanidad? Ellos están en esas condiciones y quieren seguir en esas condiciones porque no aceptan al Señor Jesucristo. Su pareja está mal porque no quiere rendirse al Señor Jesucristo. La esposa está mal porque no quiere rendirse al Señor Jesucristo. Los hijos están mal porque no quieren rendirse al Señor Jesucristo. Pero Él es el que va a operar el cambio. Amén. Y ha puesto su nombre, su Espíritu Santo nos ha limpiado con su sangre para que en nosotros se opere el cambio. Amén. ¿Cuánto le dan la alabanza al Señor? Entonces eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Vamos a dejar ese punto ahí. Entonces la clave en este siguiente punto es que dejemos que el Señor opere el cambio en nuestras mentes. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Necesitamos abrir no solamente nuestro corazón, sino nuestra mente para que el Señor haga el cambio, porque Él dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero si nosotros abrimos el corazón, la mente, el alma, todo el Señor, Él es el que va a operar el cambio. Entonces a la final sí podemos decir: yo estoy pensando como Dios piensa, porque Él me está guiando a través de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a mirar el tercer punto y vamos a terminar. Debido a este conflicto entre los caminos del Señor y la mente no renovada, la gente cae en las trampas del enemigo. ¿Sí me puso atención, hermano? Esta problemática que hay tan generalizada es ¿por qué? Porque nuestras mentes no hemos dado la oportunidad para que el Señor opere el cambio. Entonces
como nuestra mente no ha sido renovada, entonces hay una pelea con el mundo y con todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces es un conflicto. Y el apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios, dice, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes que están donde en las regiones celestiales, contra los príncipes, contra los gobernadores de las tinieblas, los príncipes y los gobernadores de ¿qué? De este siglo. Hermano, mire, esas potestades infernales tienen sus príncipes, tienen sus gobernadores, y para cada generación todas esas potestades se van renovando. ¿Sí me entiende, hermano? Esas potestades hoy son más fuertes que las anteriores. Por eso dice el apóstol Pablo, que haya renovación en nuestra mente, porque es la única manera que nosotros le vamos a poder ganar la guerra al enemigo. Le dan alabanza al Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos dé a nosotros la victoria. ¿A través de qué? De la preciosa palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces nos estamos perdiendo unas tremendas bendiciones. ¿Por qué? Porque todavía está nuestra mente sellada por completo. Gloria al Señor. Tenemos que dar la libertad al Espíritu del Señor. Entonces dice, esa lucha que hay todavía entre la mente, dice, necesitamos ayuda para salir de estos problemas. Y la ayuda solo viene de nuestro Señor. Vamos a mirar en el Salmo 107, vamos a mirar el verso 17, para que terminemos esta tarde. Salmo 107 y el verso 17. ¿Están listos todos? ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo, hermanos? Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Quiero que mediten esto, porque hay cristianos que están ahorita padeciendo todo esto, porque parece que la palabra del Señor hablara para el mundo exterior, para el mundo secular, pero la palabra fue escrita ¿para quién? La palabra fue escrita para el pueblo de Dios. Entonces el salmista está diciendo de lo que él experimentó, de lo que él oyó, de lo que él vio en sus semejantes, gentes que se decían ser espirituales y servir a Dios y glorificar a Dios. Y miren lo que él dice: fueron afligidos ¿quiénes? Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Estaba yo platicando con un pastor y la situación que ellos están experimentando, me dijo: mire, hermano, se me levantaron unos rebeldes, le dio acceso a otro pastor y el hombre vino disfrazado de oveja, pero cuando él le dio, prácticamente se abrió él y le dio acceso, le dio prácticamente él lo pensaba nombrar como el segundo pastor en la congregación, en la iglesia. Y entonces dice él que cuando vino, lo miró tan humilde, tan sencillo, tan de Dios y todo eso, pero en realidad era un lobo disfrazado. Entonces, cuando pasaron los días, pasaron las semanas y los meses, empezó a hacerle estragos en la congregación y ya menos le dividía la iglesia y le hizo un gran daño. Entonces me dice él, mire, no solamente se fue porque se tuvo que ir, dice, le empezó a orarle al Señor y entonces esto terminó mal y se fue, y su gente que había traído se la llevó de regreso, pero el grave daño estuvo en que contaminó a los que estaban en la congregación, los que eran locales. Entonces él me dice, pero después de todo este daño, me dice, yo sé que Dios es grande, porque Dios
como que hizo un proceso de limpieza para saber quiénes estaban bien dentro de la iglesia y quiénes no estaban, porque mucha gente se desestabilizó, se fueron, se desubicaron y otros quedaron como en un limbo. ¿Qué pasó aquí? Y entonces ya le estaban echando la culpa era al pastor local, que porque había permitido que el otro pastor, pero no pudieron ver toda la maldad que el otro hombre traía. Entonces, el pastor me estaba mencionando, me dice, Dios es justo y Dios no se queda con nada. Y algunos de los que vinieron hicieron bastante daño. Dice que el pastor volvió a llamar a este pastor, el que se fue, ¿verdad? Que hizo el daño, y lo llamó. Pastor, yo quiero que usted nos atienda y nos ayude, porque hay algunas familias que están muy mal, están padeciendo de esto, están padeciendo de aquello, están padeciendo, claro, todo el daño que vinieron a hacer. Dios no se queda con nada. Y Dios ahorita lo que ellos sembraron, ahora mismo lo están cosechando. Entonces el pastor me llamó y me dijo, pastor, ayúdeme a orar mucho, porque esta situación es una situación muy difícil, muy dura. Entonces oramos, y ya me comentó, me dice, Dios está obrando, me dice, de una forma, pero no era la forma que yo estaba esperando. Dios está obrando de otra manera, trayéndoles plagas, enfermedades, y es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Fueron afligidos los insensatos, ¿a causa de qué? Del camino de su rebelión. Se rebelan contra sus pastores, se rebelan contra todo principio que viene de arriba, del cielo. Y mire, a causa del camino de su rebelión, ¿y a causa de qué? De sus maldades. Gente que van con el interés de hacer daño, no más, no están por las cosas de Dios. El siguiente verso, amén, dice, vamos a leer hasta el verso 18, ¿qué dice? Mire, su alma abominó ¿qué? Todo alimento. Me estaba contando el hermano que algunos de los que vinieron y se fueron siguiendo al otro pastor y que habían hecho bastante daño, que se enfermaron de tal manera que habían unos que no podían ni consumir alimentos. Entonces, pero el pastor me dijo a mí, yo sé que es Dios que los está exhortando y los está reprendiendo por su maldad, pero tienen que arrepentirse. Entonces yo le dije, pastor, entonces usted tiene ahorita un trabajo muy grande, por intermedio del otro pastor, ir a visitar a esos hermanos y decirles que tienen que arrepentirse, porque usted no sabe qué maldad era la que ellos traían, qué maldad era la que querían hacer, pero ellos tienen que arrepentirse, porque la única solución está a través del arrepentimiento. Entonces el pastor me hizo caso y eso es lo que están trabajando ahora, visitando esas familias para que ellos se arrepientan. Entonces, en lo que fue a visitar las familias, algunas de las familias del otro pastor le dijeron, pastor, queremos irnos con usted. Y el pastor dijo, no, ustedes no van a venir para mi iglesia de regreso, ustedes se van a quedar con su pastor, pero arrepiéntanse y busquen la presencia del Señor. Él dijo, yo no soy de los que ando sacando de otras iglesias o quitándole a otros pastores. Él le dijo, no, ustedes se van a arrepentir y se van a quedar con su pastor, pero busquen el arrepentimiento y busquen el perdón de Dios primero. Mire, y llegaron ¿hasta dónde? Hasta las puertas de la muerte. Algunos de gran enfermedad, casi al borde de la muerte. Cuando uno está en la línea espiritual, uno puede entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. ¿Y qué importa, entre comillas? Ay, que el pastor fulano de tal, que ya casi subió al cielo. Mentiras. De dientes para afuera nomás. Pero están viendo a ver cómo destruyen las iglesias, cómo sacan los hermanos, cómo desorganizan, desubican las familias y crean una desestabilidad. Porque son expertos en eso, pero no tienen temor de Dios en sus corazones. Amén. El verso 19. Entonces esta gente por el pecado han llegado y están tocando las puertas de la muerte, gloria al Señor. Y lo único, vamos a ver lo que dice la palabra. Mire, hermano, ¿lo pueden leer? ¿Qué dice? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando uno está afligido, cuando uno está necesitado, es cuando uno verdaderamente, la única esperanza es que meternos en la presencia del Señor. ¿Será lo que usted está buscando? ¿Será lo que usted verdaderamente está perseverando? ¿Meterse de qué manera?
La aflicción está alrededor de algunos, y están algunos casi en las puertas de la muerte. Amén. Las enfermedades, los problemas que agobian, le aprisionan la mente a uno, que uno no tiene pensamiento. Está uno como atado, se siente uno mal, y entonces no halla uno la puerta, gloria al Señor. Pero lo único es clamar al Señor. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? Y los libró ¿de qué? De sus aflicciones. Pero antes de clamar tiene que haber un proceso de arrepentimiento, de reconocimiento en la presencia del Señor. Sí, Señor, he pecado delante de tu presencia. Perdóname, Señor, perdóname. Y la Biblia dice que algunos tienen que correr apresuradamente para saber si hay en la misericordia del Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 20? Vamos a estar de pie y vamos a terminar. ¿Qué dice el verso 20? Mire, el Dios maravilloso al cual servimos. Amén. El Dios todopoderoso. Dice, cuando clamaron después de que se humillaron, envió ¿qué? Su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Algunos de nosotros estamos batallando por gusto. La ruina que hay alrededor, hermano, no es porque nosotros, como dijo el salmista, yo no me incliné impíamente para apartarme de mi Dios. Eso es lo que dijo el salmista. Pero el ambiente que había alrededor, la familia que no conocen de Dios o no quieren nada de Dios, se van a apartar y te van a hacer un ambiente desagradable, te van a crear un ambiente difícil, gloria al Señor, y te van a llevar casi a las puertas de la muerte. Pero si no te levantas, si no te metes en la presencia del Señor, si no te humillas, las cosas no van a cambiar. Las cosas van a seguir de igual manera y de mal en peor. Pero ya dijimos, porque la situación está mala, nos vamos a conformar. Hemos sido llamados para hacer ¿qué? Para hacer el cambio. El nombre del Señor ha sido depositado en nosotros. La unción del Espíritu Santo está en nosotros. La palabra está a nuestro favor. ¿Cuánto le dan honra y gloria al Señor? Amén. Entonces, está en ti y en mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados y riéndome ahí como si nada estuviese pasando? Tenemos que poner cartas en el asunto. Amén. Entonces es hora de actuar. La semana pasada dijimos que no solamente seamos ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces es hora de actuar, es hora de meternos en la palabra. La Biblia dice claramente, no importa en qué condiciones, qué hicieron, lo que pasaron, lo que experimentaron. Dice que ellos se humillaron y clamaron al Señor. Y miren la respuesta. Y dice, envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de su ruina. Estamos esperando que el Señor nos ayude. Amén. Hemos pasado situaciones difíciles y yo pienso que todavía vamos a experimentar muchas más. Pero unidos es la única manera que vamos a poder vencer. Amén. Cada uno está experimentando una situación diferente. En cada uno de los hogares, personalmente, muchos están experimentando cosas diferentes. Pero recuerdo la petición de mi suegra. Vamos a unirnos, porque la única manera es unirnos, clamando al Señor unos por otros, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, orad sin cesar los unos por los otros, porque no sabemos qué trabas, qué nos está lanzando, qué dardos nos está lanzando el maligno, pero todos están cancelados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, y ojalá que en esta tarde podamos salir con una mentalidad completamente renovada en la presencia del Señor. Es el Espíritu el que haya hecho algo y que la semilla haya quedado plantada en tierra blandita, en tierra firme, en tierra fértil, gloria al Señor, para que podamos
hacer para que podamos obrar conforme a la voluntad del Señor. Y acabamos de ver que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena y ¿qué? Agradable y perfecta. Amén. Vamos pues a clamarle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias, Señor, que la presencia gloriosa del Espíritu Santo nos ha visitado a través de la preciosa palabra. Es una bendición maravillosa poder recibir el mensaje en lo profundo de nuestros corazones. Ahora, Señor, ayúdanos para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Yo sé que la palabra viene acompañada de grande bendición. Padre del cielo, ayúdanos a creerlo en lo profundo de nuestros corazones, a ponerlo en práctica y a interceder unos por otros. Padre, el enemigo no duerme, pero tú eres un Dios poderosísimo, tú eres un Dios eterno y para siempre. Tú lo tienes, Señor, bajo tu control. Todas las cosas las tienes bajo el control de tu mano poderosa. En esta noche, Señor, declaramos la bendición sobre el pueblo de Dios. Que todos esos problemas, esas dificultades por las cuales estamos pasando, Señor, ayúdanos a superarnos, y yo sé que muchas más vendrán, pero que podamos superar estas en fe, que podamos unirnos, que podamos estar clamando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, y que podamos ser, Señor, ese verdadero pueblo adorador que te adora en espíritu y en verdad, prendidos de tu mano poderosa, confiando, Señor, en la gracia y en las misericordias de nuestro Padre Celestial y no en nuestros propios intereses. Padre, ayúdanos, porque si hemos confiado en nuestros propios intereses y no en los del reino, no los del Señor Jesucristo, ayúdanos para que esta mentalidad pueda cambiar y que desde ahora en adelante podamos, Señor, intervenir, que podamos actuar como verdaderos hijos de Dios, alabando, glorificando el santo y poderoso nombre de Jesús, y que pueda verdaderamente operar el Espíritu Santo el cambio que quiere operar en cada una de nuestras vidas. Yo bendigo el pueblo del Señor en esta tarde. Padre, declaro el resto de la tarde, Señor, en bendición para cada uno de los hermanos y hermanas, para cada familia que pudieron venir a la casa de Dios. Padre, yo sé que no nos iremos con las manos vacías. Nos has dado mucho, Señor. Gracias por tu bendición maravillosa. Y para la semana que empieza, yo declaro sobre cada hogar bendiciones de paz, de gozo, bendiciones de fe, esperanza, Señor, en ti, porque tú eres el único que puedes, todo lo que está torcido lo puedes enderezar. Todo lo que ha tomado otro curso, Señor, otro rumbo, tú lo puedes encaminar. Amén. Todo pensamiento contrario, Señor, tú lo puedes traer a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro la bendición para cada hogar. Que los hijos, Señor, puedan tener ese entendimiento con los padres, que las parejas puedan tener ese entendimiento. Padre, que en cada hogar pueda haber esa bendición que tú has enviado. Reprendemos toda obra del maligno en el poderoso nombre de Jesús. Recibimos la bendición que tú nos has enviado, Señor, y permaneceremos en fe. En tu misericordia seguiremos confiando. En el nombre de Jesús declaramos la bendición, y el pueblo de Dios dice, amén. A su nombre.